relaciones, con el Bueno, intercambio cultural. Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, respondiendo a Donald Trump después de las sugerencias del presidente norteamericano que los Estados Unidos podría hacer lo mismo que hizo en Venezuela, en Cuba. Así que vamos a ver qué responden desde La Habana. Relación a un grupo de países del ámbito de América Latina y el Caribe. Y posteriormente, ALBA TCP apoyó también Petrocaribe, que fueron un grupo de proyectos también con un enfoque energético, pero con un enfoque hacia lo social, hacia la justicia social, hacia la equidad, hacia las oportunidades y el beneficio y el desarrollo de los pueblos, ya no solo de Venezuela y Cuba, sino de América Latina y el Caribe. Y ahí está reflejado el concepto de integración, esa integración que soñó Martí, que soñó Bolívar y que defendieron Fidel y Chávez y con las que todos nosotros estamos comprometidos, porque hay miles de cubanos que han pasado por misiones que se protagonizan en el contexto de este convenio, de esta colaboración. Y ahí yo en otras ocasiones he explicado, y es porque lo siento, ¿no? Que no hay ningún bloque de integración regional que haya logrado en tan poco tiempo los éxitos sociales que logró ALBA TCP, que nació como parte de esa relación estrecha entre Cuba y Venezuela. Recuérdense que hay algo muy trascendental, yo diría muy sentido, que fue la Misión Milagro, que le devolvió la visión a más de 3,5 millones de latinoamericanos que no tenían visión por enfermedades que podían ser tratadas con otros enfoques, no con un enfoque comercial, no con un enfoque de riqueza, sino con un enfoque de justicia social, con un enfoque de equidad. Con un método cubano, el Yo Sí Puedo, de alfabetización, en ese contexto de integración, 4 países lograron superar el analfabetismo y se declararon territorios libres de analfabetismo. Ustedes me pueden decir, pero bueno, esa es una conquista social a la que todo el mundo aspira. Sí, pero que todavía no se logra en el mundo. Fíjense que en América Latina y el Caribe, desde que Cuba se declaró primer territorio libre de analfabetismo, en América Latina y el Caribe, ¿cuántos años pasaron, cuántas décadas pasaron para que otros 4 países lo pudieran lograr? Y lo pudieran lograr precisamente con ese concepto de complementariedad y de integración en un sistema de relaciones no basadas en el egoísmo, sino basadas precisamente en estos conceptos que son conceptos más humanistas, que son conceptos de un enfoque de no dejar a nadie atrás. Por supuesto, aquí se tejieron relaciones económicas, comerciales, proyectos de colaboración muy importantes. Y uno de esos proyectos, sobre todo en energía, por la prestación de servicios médicos se compensaba con combustible, una parte importante de las necesidades de combustible, no todas, pero una parte importante. Sobre todo en los tiempos más actuales, en otros momentos sí cubrían todas las necesidades de combustible de nuestro país, pero en estos tiempos ya no lo cubrían todo porque recordemos que Venezuela ha estado sometida a sanciones, Venezuela ha estado sometida a medidas coercitivas, a presiones, y eso ha afectado también ese intercambio que se ha mantenido en una medida muy amplia, pero que no siempre ha alcanzado los niveles de otro momento. Y que ahora se ve muy afectado cuando comenzó el bloqueo energético, el bloqueo naval a Venezuela, que ha impedido que lleguen barcos venezolanos o barcos de otros países con combustible venezolano hacia Cuba, y se recrudece más aún con la orden ejecutiva en días pasados del gobierno de los Estados Unidos, manipulando a través de la amenaza de los aranceles a los países que suministran petróleo, es prácticamente con ese pretexto lo que lo ha convertido en un bloqueo energético a nuestro país. El futuro de las relaciones de Venezuela está en la manera en que seamos capaces de construir ese futuro desde la situación presente, de una Venezuela que ha sido agredida, que ilegalmente les secuestraron al presidente y a su esposa y los mantienen en una prisión en los Estados Unidos,
Nosotros en materia de colaboración no imponemos colaboración. Nosotros damos colaboración, compartimos con solidaridad cuando un gobierno, cuando pueblos de naciones nos los piden. Y bajo ese concepto hemos mantenido en estos años esa colaboración con Venezuela. Todos conocen la frase de Martí en su compromiso con Venezuela, que la hemos asumido todos, por lo tanto, con esa tierra bolivariana también tenemos compromisos, tenemos sentimientos muy intensos, y mientras el gobierno venezolano propicie, defienda que haya colaboración, Cuba estará dispuesta a colaborar. La otra pregunta tiene que ver con los apoyos. Bueno, yo creo que de manera inmediata ha existido un apoyo a nivel internacional. Hay varias opiniones de voceros, de Cancillería, de líderes internacionales, de movimientos que agrupan. Bueno, ahí lo que va a decir quienes apoyan a Cuba, que por supuesto va a ser China, Rusia, Venezuela, México. México creo que es uno de los apoyos más importantes que tiene en este momento Cuba. De todas formas, más allá del bloqueo que hace Trump, que es histórico, de todas formas, ahora el Trump lo que hace es fortalecerlo. Cuba está enfrentando una crisis social sin precedentes. El 89% de su población vive en la pobreza extrema. No tienen luz, faltan alimentos, falta medicina, faltan servicios básicos. Y la situación de este presidente es complicada porque tiene que justificar lo injustificable, digamos. Tiene que salir a explicar todo esto y está bien. Lo que va a repetir, y lo vamos a escuchar ahora en todo el discurso, es el bloqueo. De todas formas, vamos a ir desarrollando justamente que no es únicamente el bloqueo lo que está pasando en Cuba. Vamos a ver cómo sigue. De manera, responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba. La Cancillería mexicana, la Embajada de China en Washington, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el amigo Ciudadano, líder del Partido Comunista de la Federación de Rusia, el embajador de Rusia en Venezuela, Asociación de Amistad Cuba-Filipinas, el representante demócrata Gregory Mix del Distrito de Nueva York, el presidente Putin. Hoy conocimos de una declaración del Movimiento de Países No Alineados y de otra declaración de los Estados miembros del Grupo de Amigos de la Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Y también sabemos que hoy existieron unas conversaciones telefónicas entre el presidente y secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, con el presidente de la Federación de Rusia, Putin, y en ellos también se manifestó el apoyo y el compromiso y la decisión de continuar la colaboración y la cooperación con Venezuela y con Cuba. Eso es lo que podríamos decir en sentido general, que se ha producido en materia de apoyos de discursos, pero detrás de esos discursos hay más cosas que también no podemos hoy explicar abiertamente, porque el enemigo está en una persecución de todas las luces que se le pueden abrir a Cuba, de todos los caminos que se le pueden abrir de Cuba, pero sí les puedo asegurar con todo sentido de responsabilidad que Cuba no está sola. Y que en un momento como este hay mucha gente, gobiernos, países, instituciones, empresas que están dispuestas a trabajar con Cuba y que ya nos han hecho llegar vías, mecanismos, intenciones de cómo podemos hacer. La persecución energética, la persecución financiera, el recrudecimiento con estas medidas coercitivas es tal que sabemos que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear todos esos obstáculos. Pero hay valor en un grupo de instituciones, de personas y de gobiernos del mundo para apoyar. Y es lo que podemos decir o podemos explicar hoy por razones obvias. Gracias, presidente. Había pedido junto con Oliver la palabra Claudia en representación de la Agencia de la República Popular China, Xinhua, y que se prepare Esther Lilian. Un saludo, presidente. Ante esta orden ejecutiva han habido manifestaciones, como usted mencionaba, de rechazo a este reforzamiento de lo que es el bloqueo energético.
yo quisiera que me comentara qué pudieran hacer los países del sur global para apoyar a Cuba concretamente en este sentido. Cada vez que uno observa lo que está ocurriendo, los aprendizajes y las lecciones que hemos podido sacar en estos días de lo que aconteció en Venezuela y de la reacción después de lo de Venezuela del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y hacia otros, ¿no? Y uno piensa en qué podía hacer el mundo, porque yo lo que creo que el mundo no puede dejarse avasallar, el mundo no se puede dejar humillar, el mundo no puede permitir que la fuerza aplaste el multilateralismo. Y pienso en temas como este, y creo que lo primero es que hay que entender, los países tienen que entender, los pueblos tienen que entender qué es lo que está pasando. Tienen que entender que estamos enfrentando todos en el mundo, sin excepciones, una guerra que es política, que es ideológica, una guerra que tiene también un componente cultural y una guerra que tiene un componente comunicacional, mediático, un componente mediático. Y es el concepto de una guerra no convencional, de una guerra de cuarta generación que combina todos estos elementos y otros más. ¿Por qué es una guerra ideológica? Porque se está tratando de imponer el pensamiento hegemónico de la principal potencia imperialista del mundo. ¿Por qué es una guerra cultural? Porque para que prime la hegemonía de esa potencia a nivel mundial, tienen que romper los nexos y las raíces, los nexos con las raíces culturales de los pueblos. Tienen que hacer toda la maniobra posible para que los pueblos vean como obsoleto su cultura, su historia. Estoy hablando de la cultura en sentido más amplio posible, que la gente reniegue en su identidad, que la gente se avergüencen de su historia para que entonces puedan asimilar y le impongan los paradigmas y los patrones de esa filosofía hegemónica, de esa filosofía imperial. Y es una guerra mediática, porque ustedes han visto que todas las fases, por ejemplo, Venezuela, todas las fases de la agresión a la Venezuela se diseñaron primero, y lo transversal siempre fue la manera en que se manejaba la opinión pública, en que se manipulaba la opinión pública internacional, en que actuaban los medios, en que actuaban las redes sociales. Una importantísima guerra psicológica la están aplicando contra Cuba hoy, de presiones para fracturar unidad, para crear desconfianza, para promover incertidumbre. Y son elementos que demuestran la perversidad. Entonces yo lo primero que la gente, creo que los pueblos, y los gobiernos, los países, las naciones, el sur global, tiene que entender esto. Tiene que entender qué es lo que está en disputa, cuáles son los escenarios en los que está esa disputa, qué es lo que nos están ofreciendo como futuro desde este presente tan brutal. Y entonces hay buscar la articulación, buscar la unidad, buscar una unidad que no puede ser solo de discurso, que tiene que ser una unidad también de acción, de denuncia constante, de buscar toda la integración en bloques posibles o en frente, defendiendo ideas, buscando también acciones económicas, comerciales, de cooperación, de colaboración, que defiendan el multilateralismo. Y yo creo que hay bloques que están en estos momentos teniendo liderazgo en ese sentido, como es el de los BRICS, que ofrece unas perspectivas distintas para el sur global. Las propias relaciones de China, de potencias como China y Rusia, con los países del sur es distinta. La Unión Euroasiática y otros bloques, el movimiento de países no alineados tiene que jugar un papel fundamental en esto, el grupo de los 77. Y es lograr una movilización antihegemónica y también con una característica que nos tiene que distinguir porque está en los postulados de este hegemonismo, que es una articulación antifascista. Se está actuando como si fueran las hordas hitlerianas cuando se agrede a un país, cuando se avasalla al mundo, cuando se secuestra a un presidente o cuando se cometen acciones criminales contra embarcaciones, contra personas, de manera extrajudicial, sin ningún elemento de legalidad. No me atrevería a decir en concreto
acciones en las que pienso que podía hacer, porque sería comprometer demasiado a otros, pero hay camino. Estoy seguro que hay camino. Lo que pasa es que para abordar esos caminos y para lograr esa integración también todos nos tenemos que mostrar en el sur global con valor y con coraje. Saludos, presidente, Saludos. a usted y a todos los que nos acompañan. Lilian González, Canal Cubano de Noticias, Canal Caribe. Cuando el presidente Díaz-Canel habla de no renunciar, ahí la pregunta es, ¿a quién le está diciendo no renunciar? ¿Está diciendo que el poder político de la isla no va a renunciar? ¿O le está pidiendo a la gente que siga soportando un 89% de personas debajo de la línea de la pobreza? En cualquier país, en cualquier sociedad, los políticos pueden seguir o quedar afuera de sus funciones. En cualquier sociedad. El propio Trump, que es de los Estados Unidos, va a terminar un mandato y se va a ir. En Cuba es el mismo sistema, no cambia. Entonces, ¿desde qué lugar el presidente Díaz-Canel habla de no renunciar? ¿Qué significa? ¿Quién le está pidiendo no renunciar? ¿Qué está pidiendo a la gente, al pueblo que deje de protestar? Distinto si empiezan a darle un espacio a la democracia y desde el lugar de un presidente democrático votado por la gente se paran frente a los Estados Unidos. Esa es otra discusión. Pero acá es más difícil. Es mucho más difícil del lugar en el que se está parando este presidente. Presidente, en varias oportunidades usted se ha referido a la oportunidad, también a la disposición al diálogo con Estados Unidos. Me gustaría saber, en concreto, si usted estaría dispuesto a conversar con los Estados Unidos y bajo qué principios lo haría y cuáles serían los puntos de esa agenda. De acuerdo. Hay que decir que en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos después del triunfo de la Revolución, que se han caracterizado por una asimetría que todos conocemos y sobre todo esa asimetría la marca la imposición de un bloqueo económico, comercial y financiero durante tantos años sostenido y recrudecido en los momentos actuales. Siempre ha existido dentro de los Estados Unidos y también a nivel internacional un grupo de personas, un grupo de organismos que siempre han estado favoreciendo rutas, puentes, espacios de diálogo o canales de comunicación. Y muchas veces se ha logrado, y cuando se ha logrado se ha permitido que hablemos como iguales sobre temas en los cuales se pueden compartir incluso criterios diferentes, pero son temas que debemos abordar de manera común porque estamos en una misma área geográfica, somos vecinos muy cercanos, ahí están temas migratorios, temas de seguridad, temas de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el terrorismo, hay temas medioambientales que también tienen que ver con todos los mares y y todo lo que está alrededor del Golfo de México, las corrientes marinas, pero también hay otros temas que tienen que ver con la colaboración científica, los intercambios académicos. Hay una agenda grande de temas que se pueden tocar. Y siempre ha existido una posición histórica de Cuba, una posición que la definió y la defendió el comandante en jefe Fidel Castro, que la continuó el general de ejército Raúl, y que a mi modo de ver es inalterable y es invariable en los momentos actuales. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones.
Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano, valores de su historia, valores de su cultura. Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el sector científico, en el sector deportivo, en el sector religioso, en el sector cultural, en el sector de la salud, incluso diálogo a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio, que pueden aportarle muchísimo. O visto de otra manera, de cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, por esa política prepotente, por esa política criminal de bloqueo y la persistencia en ese bloqueo, al punto de haberlos recrudecido en los momentos actuales, y lo siguen recrudeciendo, siguen apretando las tuercas de ese bloqueo. Y la agenda podía ser sobre todos estos temas que hemos hablado. Esa es nuestra posición, es una posición también de continuidad, y yo creo que es posible. Gracias, presidente. Me pide la palabra el representante Raciel Guanche, del periódico Juventud Rebelde. Adelante. Saludos, presidente. Bueno, a raíz de la nota oficial que se publicó recientemente sobre las etapas, ¿no? sobre la aprobación de los planes y medidas para el paso al estado de guerra, ¿no? Hubo preocupación también en la población. Y nada, queríamos saber en qué momento de esa preparación para la defensa se encuentra hoy el país. De acuerdo. Yo creo que indudablemente puede existir preocupación de la población, pero yo creo que es menos la preocupación de la población, porque la población está participando de eso. La preocupación son de otros, de ese enjambre anexionista que tenemos por ahí, de los que empiezan a flaquear, de los que se empiezan a mostrar cobardes o débiles ante las presiones y la guerra psicológica que nos están haciendo, ante los anuncios de una posible agresión militar o de seguir recrudeciendo el bloqueo a Cuba con las consecuencias que puede traer para nuestro pueblo. Y hay una realidad. Cuba es un país de paz. La doctrina de defensa o la doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo, que es un concepto de defensa de la soberanía y la independencia del país. Para nada contempla en ningún momento, en ningún acápite, en ningún concepto, la agresión a otro país. Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos. Ahora, los que constantemente están hablando de agresión y sobre todo han levantado la retórica insultante sobre la posible agresión a Cuba ha sido el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos. En estos momentos. Los revolucionarios sabemos lo que vale defender una revolución. Y que la revolución, como lo ha explicado Fidel, como lo ha explicado Raúl, la revolución que no se sabe defender y no fortalece su defensa, es muy difícil que sobreviva a determinadas circunstancias. Y de nuevo, Díaz-Canel no es revolucionario. Cuando nació la revolución ya había sucedido. Si comparamos a Díaz-Canel con Fidel Castro, Fidel Castro sin duda era un tipo carismático y una historia detrás de él. Díaz-Canel se apoya en la burocracia de un Estado, de un partido que ya está funcionando. El estilo de Fidel Castro era un estilo de discursos eternos, improvisación, adhesión, la parte emotiva. Y el estilo de Díaz-Canel es un estilo técnico, rígido. Y como podemos ver, no improvisa prácticamente, informa. Fidel Castro fue como un creador de la revolución y Díaz-Canel es el administrador. No tiene mucho más que eso para dar y eso es lo que está demostrando en esta charla. Y es un deber soberano nuestro, ante un peligro de agresión, prepararnos para la defensa. Por lo tanto, cuando hicimos los análisis de todo lo que venía pasando, de los sucesos del 3 de enero en Venezuela, de las implicaciones para el área de América Latina y el Caribe, las amenazas en la región y las amenazas para Cuba, una de las prioridades que establecimos fue desplegar un plan de preparación para la defensa en interés de la guerra de todo el pueblo.
que comprende la preparación de todo el sistema defensivo territorial de nuestro país, en todos sus eslabones, desde la zona de defensa, el municipio, la provincia, hasta el Consejo de Defensa Nacional, de las unidades regulares de la FARC y el MININ, de las brigadas de producción y defensa de las milicias de tropas territoriales y también de las estructuras en zonas de defensa, de las agrupaciones especiales, para elevar nuestros niveles de preparación para la defensa, lo cual es legítimo y está incluso contemplado en nuestra Constitución. Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y entonces de manera gradual y sistemática todos nuestros sistemas defensivos, todos los componentes de nuestro sistema defensivo territorial se están preparando, nosotros estamos participando en esa preparación. En estos momentos han existido 2 actividades de preparación del Consejo de Defensa Nacional, una en la cual actualizamos todos los planes para enfrentar una agresión de los órganos de trabajo del Consejo de Defensa Nacional. Los actualizamos, les incluimos precisiones que tienen que ver con las experiencias que hemos sacado de los últimos conflictos a nivel internacional. Y por otra parte, en otra reunión del Consejo de Defensa Nacional, actualizamos el plan para el pase al estado de guerra si fuera necesario. Y eso se publicó porque no lo escondemos, no lo escondemos. La nota del Consejo de Defensa que se publicó decía exactamente así: en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa y con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal, este sábado se reunió el Consejo de Defensa Nacional para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al estado de guerra como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. No está diciendo que pasamos al estado de guerra. Está diciendo que nos estamos preparando para si hay que pasar al estado de guerra en algún momento. Por lo tanto, la realidad es esta y todo lo demás es una manipulación, de la cual enseguida fue acogida por todo el sistema de medios de intoxicación mediática que existe, defendiendo los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Y nuestro pueblo está participando. Yo he visitado unidades militares donde hemos hecho ejercicios, he compartido con estudiantes universitarios que han estado también en tareas de la defensa, en zonas de defensa de municipios, y vamos a seguir participando sistemáticamente en este tipo de actividad. Bueno, presidente, si no tiene algo más, yo decía quedarnos con el compromiso, porque seguramente también hay otros periodistas interesados y el momento, como usted dice, demanda mucha comunicación. En los próximos días, la continuidad de muchas cosas que he explicado aquí, que no he llegado al detalle, se puede explicar dándole seguimiento con otros compañeros del gobierno, del partido, sobre todo con las cosas que discutimos hoy sobre el tema energético, que yo sé que es una de las cosas que más preocupa a la población en los momentos actuales, porque incide mucho en la vida cotidiana de todos. Y a ustedes agradecerles el encuentro, el tiempo y la paciencia. Bueno, muy bien. El presidente Díaz-Canel en la conferencia de prensa, momentos de tensión que está viviendo históricamente, pero se mantienen. Así que bueno, será hasta la próxima.